Soy Salomón, el hijo de David, el gran rey de Israel. Mi nombre significa paz en hebreo, y espero que mi reinado sea un periodo de paz y prosperidad para mi pueblo. Pero, para llegar a este momento, tuve que superar muchos obstáculos y desafíos. Recuerdo el día en que mi padre, David, murió. Fue un momento de gran tristeza para mí y para todo Israel. Mi padre había sido un gran rey, un hombre según el corazón de Dios, y sabía que nunca podría llenar sus zapatos. Pero, a pesar de mi miedo y mi duda, mi madre, Betsabé, se aseguró de que yo fuera ungido como rey. Betsabé era una mujer sabia y astuta, y sabía que yo era el elegido para suceder a mi padre. Ella se acercó al profeta Natán y le pidió que intercediera por mí ante Dios. Natán, que había sido un consejero cercano de mi padre, se presentó ante mí y me ungió como rey de Israel. La unción fue un momento solemne y emocionante. Me sentí como si el peso de la responsabilidad cayera sobre mis hombros, pero también me sentí llamado a hacer grandes cosas para Dios y para mi pueblo. La gente de Israel se reunió para aclamarme como su nuevo rey, y me sentí abrumado por la emoción y la gratitud, pero, como pronto descubriría, el camino hacia el trono no sería fácil. Mi hermano Adonías, que había sido el favorito de mi padre para sucederlo, se sintió traicionado y comenzó a conspirar contra mí. Mi madre y yo tuvimos que actuar rápidamente para evitar una guerra civil. Fue un momento de gran tensión, pero mi madre y yo nos mantuvimos firmes. Juntos, logramos derrotar a Adonías y asegurar mi posición como rey de Israel. Fue un comienzo prometedor, y me sentí llamado a hacer grandes cosas para Dios y para mi pueblo, pero, como pronto descubriría, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Tenía que demostrar que era digno de ser el rey de Israel, y que podía gobernar con sabiduría y justicia. ¿Podría hacerlo? Solo el tiempo lo diría. Y así, con la bendición de Dios y el apoyo de mi pueblo, comencé mi reinado como rey de Israel, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La pregunta era, ¿estaba listo para la tarea que Dios me había encomendado? La sabiduría de Dios, un regalo precioso. Mi ascensión al trono fue solo el comienzo de mi viaje como rey de Israel. Pronto me di cuenta de que gobernar un reino no era tarea fácil. Tenía que tomar decisiones difíciles, resolver conflictos y hacer justicia para mi pueblo. Pero, ¿cómo podía hacerlo si no tenía la sabiduría necesaria? Fue entonces cuando Dios me apareció en un sueño y me dijo, pide lo que quieras y te lo daré. ¡Qué oportunidad increíble! Podía pedir riquezas, poder, fama, pero ¿qué era lo que realmente necesitaba? Me detuve a reflexionar y me di cuenta de que lo que más necesitaba era sabiduría. Sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y equidad, sabiduría para tomar decisiones que beneficiaran a todos. Así que le pedí a Dios, dame sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo con justicia y equidad. Dios se agradó de mi petición y me dijo, porque has pedido sabiduría y conocimiento, te los daré. Además, te daré riquezas y honor, y haré que seas más sabio que cualquier otro rey antes o después de ti. Me sentí abrumado por la gracia de Dios. Me había dado el regalo más precioso de todos. La sabiduría de Dios era ahora mía, y me propuse usarla para servirle a Él y a mi pueblo. La sabiduría de Dios se manifestó de manera increíble en mi vida. Comencé a tomar decisiones que beneficiaban a todos, y mi pueblo se dio cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad. La fama de mi sabiduría se extendió por todo el mundo, y los reyes y las reinas venían a visitarme para escuchar mis consejos y aprender de mi sabiduría. Uno de los ejemplos más famosos de mi sabiduría fue cuando dos mujeres vinieron a mí con un caso difícil. Ambas habían dado a luz a un hijo, pero uno de ellos había muerto. Una de las mujeres acusaba a la otra de haber cambiado a los bebés, y ambas querían que yo decidiera quién era la verdadera madre. Me di cuenta de que era un caso difícil, pero la sabiduría de Dios me guió. Le pedí a un soldado que trajera una espada, y les dije a las mujeres que partiría el bebé en dos y les daría una mitad a cada una. La verdadera madre se horrorizó y le pidió a la otra mujer que se quedara con el bebé, pero que no lo matara. La otra mujer, que no era la verdadera madre, se mostró de acuerdo con mi plan. Fue entonces cuando me di cuenta de quién era la verdadera madre, y le di el bebé a ella. La sabiduría de Dios me había guiado, y mi pueblo se dio cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad. Pero, ¿podría mantener esta sabiduría y seguir gobernando con justicia? Solo el tiempo lo diría. Y así, con la sabiduría de Dios en mi corazón, continué gobernando mi pueblo, tratando de hacer lo que era justo y correcto a los ojos de Dios. Pero, como pronto descubriría, la sabiduría de Dios no es un regalo que se da una vez y se olvida.
Es un regalo que debe ser cultivado y protegido cada día. Mi reinado, un periodo de paz y prosperidad. Mi reinado fue un periodo de gran paz y prosperidad para Israel. La sabiduría de Dios me había guiado, y mi pueblo se había dado cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad. La fama de mi sabiduría y mi justicia se extendió por todo el mundo, y los reyes y las reinas venían a visitarme para aprender mi sabiduría y pedir mi consejo. Uno de los logros más destacados de mi reinado fue la construcción del Templo de Jerusalén. Mi padre, David, había querido construir un templo para Dios, pero Dios le había dicho que no sería quien lo construiría, sino su hijo. Ahora, como rey, me propuse cumplir el sueño de mi padre y construir un templo que fuera digno de la grandeza de Dios. Reuní a los mejores artesanos y arquitectos de Israel y les di instrucciones para que construyeran un templo que fuera hermoso y majestuoso. El templo fue construido con los mejores materiales, y su belleza y grandeza eran impresionantes. Cuando se completó, lo dediqué a Dios con una gran ceremonia, y la gloria de Dios llenó el templo. La construcción del templo fue un proyecto enorme, pero también fue una oportunidad para que Israel se uniera y trabajara juntos. Los israelitas ofrecieron voluntariamente para trabajar en el templo, y su entusiasmo y dedicación fueron inspiradores. El templo se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y su construcción fue un momento de gran alegría y celebración. Mi reinado también fue un periodo de gran prosperidad económica para Israel. El comercio floreció, y la riqueza de Israel se multiplicó. La sabiduría de Dios me había guiado en mis decisiones económicas, y mi pueblo se benefició de la prosperidad que Dios nos había dado. Pero, a pesar de la prosperidad y la paz, no me olvidé de la importancia de la justicia y la equidad. Me aseguré de que los pobres y los necesitados fueran protegidos y cuidados, y de que la justicia se administrara de manera imparcial. Mi pueblo se dio cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad, y me respetaban y me amaban por ello. Mi reinado fue un periodo de gran paz y prosperidad, pero también fue un periodo de gran responsabilidad. Me di cuenta de que la sabiduría de Dios no era solo para mí, sino para todo mi pueblo. Me propuse enseñar a mi pueblo la sabiduría de Dios y de dejar un legado que durara generaciones. Pero, como pronto descubriría, la prosperidad y la paz no son permanentes. La tentación y la corrupción pueden surgir en cualquier momento, y es importante estar preparado para enfrentarlos. ¿Podría yo, como rey, resistir la tentación y seguir gobernando con justicia y equidad? Solo el tiempo lo diría. Mi reinado, un periodo de paz y prosperidad. Mi reinado fue un periodo de gran paz y prosperidad para Israel. La sabiduría de Dios me había guiado, y mi pueblo se había dado cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad. La fama de mi sabiduría y mi justicia se extendió por todo el mundo, y los reyes y las reinas venían a visitarme para aprender mi sabiduría y pedir mi consejo. La construcción del Templo de Jerusalén fue uno de los logros más destacados de mi reinado. Mi padre, David, había querido construir un templo para Dios, pero Dios le había dicho que no sería quien lo construiría, sino su hijo. Ahora, como rey, me propuse cumplir el sueño de mi padre y construir un templo que fuera digno de la grandeza de Dios. El templo fue construido con los mejores materiales, y su belleza y grandeza eran impresionantes. La madera de cedro y el oro puro brillaban en el sol, y el sonido de los cánticos y los instrumentos musicales llenaba el aire. Cuando se completó, lo dediqué a Dios con una gran ceremonia, y la gloria de Dios llenó el templo. La construcción del templo fue un proyecto enorme, pero también fue una oportunidad para que Israel se uniera y trabajara juntos. Los israelitas ofrecieron voluntariamente para trabajar en el templo, y su entusiasmo y dedicación fueron inspiradores. El templo se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y su construcción fue un momento de gran alegría y celebración. Mi reinado también fue un periodo de gran prosperidad económica para Israel. El comercio floreció, y la riqueza de Israel se multiplicó. La sabiduría de Dios me había guiado en mis decisiones económicas, y mi pueblo se benefició de la prosperidad que Dios nos había dado. Pero, a pesar de la prosperidad y la paz, no me olvidé de la importancia de la justicia y la equidad. Me aseguré de que los pobres y los necesitados fueran protegidos y cuidados, y de que la justicia se administrara de manera imparcial. Mi pueblo se dio cuenta de que estaba gobernando con justicia y equidad, y me respetaban y me amaban por ello. La reina de Saba, una de las reinas más poderosas de la época, vino a visitarme para ver si era cierto que yo era tan sabio y poderoso como se decía. Me hizo preguntas difíciles y me puso a prueba, pero la sabiduría de Dios me guió y pude responder a todas sus preguntas.
Se quedó impresionada por mi sabiduría y mi riqueza y me dio regalos valiosos. Mi reinado fue un periodo de gran paz y prosperidad, pero también fue un periodo de gran responsabilidad. Me di cuenta de que la sabiduría de Dios no era solo para mí, sino para todo mi pueblo. Me propuse enseñar a mi pueblo la sabiduría de Dios y de dejar un legado que durara generaciones. Pero, como pronto descubriría, la prosperidad y la paz no son permanentes. La tentación y la corrupción pueden surgir en cualquier momento, y es importante estar preparado para enfrentarlos. ¿Podría yo, como rey, resistir la tentación y seguir gobernando con justicia y equidad? Solo el tiempo lo diría. La advertencia de Dios, un llamado al arrepentimiento. A medida que mi reinado avanzaba, comencé a sentirme cada vez más cómodo en mi posición de poder y riqueza. La adulación y el halago de mis súbditos y de los reyes y reinas que venían a visitarme me habían hecho creer que era invencible. Me había olvidado de que la verdadera fuente de mi poder y sabiduría era Dios, y no mi propia inteligencia o habilidades. Comencé a tomar decisiones que no eran justas ni equitativas, y mi pueblo comenzó a sufrir las consecuencias. La corrupción y la injusticia se extendieron por todo el reino, y mi pueblo comenzó a perder la fe en mí y en Dios. Dios, en su infinita misericordia, me envió un profeta para advertirme de mi error y para llamarme al arrepentimiento. El profeta Ahías me dijo que Dios estaba descontento con mi comportamiento y que, si no me arrepentía y cambiaba mi camino, mi reino sería dividido y mi pueblo sufriría. La advertencia de Dios fue un golpe duro para mí. Me di cuenta de que había fallado a Dios y a mi pueblo, y que había puesto mi confianza en las cosas de este mundo en lugar de en Dios. Me sentía abrumado por la culpa y el arrepentimiento y no sabía qué hacer. Pero, a pesar de mi arrepentimiento, sabía que no podía cambiar mi pasado. Había tomado decisiones que habían lastimado a mi pueblo y no podía deshacer el daño que había causado. La advertencia de Dios fue un llamado al arrepentimiento, pero también fue un recordatorio de que las consecuencias de mis acciones serían inevitables. Me di cuenta de que mi reinado estaba llegando a su fin y que mi hijo Rehoboam sería el próximo rey. Me propuse enseñarle a Rehoboam la importancia de la sabiduría y la justicia y de seguir el camino de Dios. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría Rehoboam aprender de mis errores y gobernar con justicia y equidad? Solo el tiempo lo diría. La advertencia de Dios fue un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, no solo para mí, sino para todo mi pueblo. Me di cuenta de que la verdadera sabiduría y el verdadero poder vienen de Dios, y que debemos seguir su camino para encontrar la verdadera paz y prosperidad. La división del reino, un doloroso legado. La advertencia de Dios se cumplió. Mi hijo Rehoboam, a quien había dejado como mi sucesor, no siguió mi consejo y se negó a escuchar a los líderes del pueblo. Se rodeó de consejeros jóvenes y necios que le aconsejaron que aumentara los impuestos y oprimiera al pueblo. El pueblo se sintió traicionado y se rebeló contra Rehoboam. Jeroboam, un líder de la tribu de Efraín, se puso al frente de la rebelión y se declaró rey de Israel. La división del reino se consumó. Israel se dividió en dos: el reino de Judá, con Jerusalén como capital, y el reino de Israel, con Samaria como capital. La división del reino fue un doloroso legado para mí. Me había esforzado por mantener unido al pueblo de Dios, y ahora mi propio hijo había sido el instrumento de su división. Me sentí como si hubiera fallado a Dios y a mi pueblo. La división del reino también trajo consigo la idolatría y la corrupción. Jeroboam, para asegurarse el poder, estableció ídolos en Betel y Dan, y el pueblo de Israel comenzó a adorar a dioses falsos. El reino de Judá, aunque más fiel a Dios, también se desvió del camino de la justicia y la equidad. Me di cuenta de que mi reinado había sido un fracaso en muchos sentidos. Había sido un rey sabio y justo, pero no había podido transmitir mi sabiduría y mi fe a mi hijo. Me pregunté qué habría pasado si hubiera sido más fiel a Dios, si hubiera gobernado con más justicia y equidad. La división del reino fue un recordatorio de que la historia de Israel no es solo una historia de éxitos y triunfos, sino también de fracasos y errores. Pero también es un recordatorio de que Dios es un Dios de misericordia y perdón, y que siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo si se arrepienten y se vuelven a Él. Mi legado es un legado de sabiduría y justicia, pero también de fracaso y error. Espero que mi historia sirva de lección para las generaciones futuras, y que aprendan de mis errores para que no cometan los mismos errores que yo. Mi legado, una lección para las generaciones. Mi historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, y mi legado ha sido un tema de reflexión y debate para muchos. Algunos me ven como un rey sabio y justo, mientras que otros me ven como un hombre que se dejó llevar por la ambición y el poder.
Pero, en realidad, mi legado es mucho más que eso. Mi historia es una lección para las generaciones futuras, una lección sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y la fidelidad a Dios. Me di cuenta de que la verdadera sabiduría no viene de la inteligencia o la astucia, sino de la relación con Dios. Me di cuenta de que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que debe ser vivida en la vida diaria. Mi historia también es una lección sobre la importancia de la humildad y la obediencia. Me di cuenta de que, a pesar de mi sabiduría y mi poder, no era más que un siervo de Dios, y que debía someterme a su voluntad. Pero, sobre todo, mi legado es una lección sobre la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de mis errores y fracasos, Dios me perdonó y me restauró. Me dio una segunda oportunidad, y me permitió dejar un legado que ha durado siglos. Espero que mi historia inspire a las generaciones futuras a buscar la sabiduría, la justicia y la fidelidad a Dios. Espero que aprendan de mis errores y fracasos, y que se esfuercen por vivir una vida que sea digna de la llamada de Dios. Mi legado es un legado de esperanza, una esperanza que se basa en la gracia y la misericordia de Dios. Es una esperanza que no se basa en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en la promesa de Dios de estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y así, mi historia llega a su fin. Espero que haya sido una bendición para ti y que te haya inspirado a buscar la sabiduría, la justicia y la fidelidad a Dios. Recuerda que, no importa cuántos errores cometas, Dios te ama y te perdona. Y recuerda que, con Dios, siempre hay esperanza.